Saludamos al doctor Roberto Pazley, canciller de la Universidad Ecotex, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad de Guayaquil, doctor en jurisprudencia y también doctor en ciencias de la educación. Hay temas importantes dentro de la educación, cómo mejorarla, cómo establecer nuevas líneas para que se convierta en el pilar fundamental de la economía y del desarrollo social. Doctor, gracias por aceptar esta entrevista. En épocas de guerra siempre hay que ser creativos, pero siempre debe estar en una concordancia con la misma Constitución y pensando siempre en el bien mayor. ¿Qué se puede hacer para mejorar la educación en este problema, en estos conflictos que tenemos internamente? Gracias por la entrevista, distinguido periodista Luis Viera. Buenos días, conciudadanos, directivos, radioescuchas e internautas de Radio Caché FM 90.9. Es muy interesante su análisis o su pregunta, y para esto nosotros debemos ser muy creativos. Usted bien lo manifiesta en tiempos de guerra, conforme lo manifesté en mi último artículo periodístico. En todo caso, en el sistema educativo, las pruebas ser bachiller de los 2 últimos años demuestran que no está funcionando. 7 de cada 10 estudiantes de bachiller no conocen lo mínimo en matemáticas, 8 de cada 10 no conocen los conceptos mínimos del lenguaje, lengua y literatura. Y así en todas las materias no aprueban el mínimo puntaje, que es de 7. Todos se habrían quedado de año. En todo caso, estas pruebas que se le aplican de manera general a los colegios, ya 2 años consecutivos, el sistema educativo ha reprobado en el Ecuador. Esto nos pone bastante inquietos, nos hace lamentar el sistema educativo y es necesario que se tomen los correctivos del caso. Siempre se habla que los colegios, que las escuelas, pero este asunto viene desde las autoridades educativas. De un tiempo a esta parte, a cuenta de ser garantista de los derechos de los estudiantes, se ha aminorado las exigencias educativas, la calidad académica, la rigurosidad académica ha disminuido, ya no hay que dar tantas materias, no se pueden reprobar las materias, hay que aprobar a todos los estudiantes así no tengan los mínimos conocimientos. Y se dice que el perder un año traumatiza al estudiante, y no es que pierde un año por perderlo, sino que tiene que repetir el año anterior para adquirir los conocimientos necesarios y poder seguir el ciclo evolutivo de un nivel superior de la materia, porque caso contrario no puede comprender lo que viene después. Y si en octavo, noveno y 10º grado o curso no asimila las bases, ya en bachillerato no va a aprender, y allí viene la deserción del estudiante cuando se va a sentir frustrado al no entender lo que se le enseña. Pero las disposiciones del ministerio dicen pasen, 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 a cuenta de que no haya repeticencia, a cuenta de que no hayan pérdidas de años. Las instrucciones son de que hagan pasar a la mayoría de estudiantes, y el baremo, las pruebas, los conceptos van cada vez disminuyendo. Yo he manifestado ya varios tiempos que nuestro sistema educativo está fracasando, si es que ya no ha fracasado, y tenemos que reinventar. Y no es cuestión tan difícil, es necesario ser más estrictos, porque esa es otra cosa. En la parte académica estamos deficientes, pero en la parte disciplinaria estamos peor. Vemos cómo hace poco salió un video de 3 estudiantes que no pasaban de 12 años. Ellos se jactaban de que ellos que querían ser gatilleros, querían ser narcotraficantes, porque eso era lo que daba plata. Y que están en el colegio porque se los manda, se los obligan, pero que ellos no saben nada de lo que les dicen. Esto es otra alarma al sistema educativo. ¿Qué estamos formando? Y los hogares se dan por desentendidos. Ya lo dijo este presidente uruguayo, Pepe Mujica. En la casa se enseñan valores, principios, ética, moral, respeto. En los colegios van a aprender física, matemática, química, biología. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, toda la responsabilidad de los padres lo están trasladando al colegio, cosa que no debe ser así. El colegio tiene su responsabilidad real, y eso es lo que tiene que cumplirse.
Nosotros tenemos que desde pequeños empezar a practicar la lectoescritura. Aquí en el Ecuador nadie lee y si no lee no sabe decodificar el contenido de las ciencias. Y eso es el gran problema. Tiene que hacerse una gran consulta nacional para ver qué tipo de Ecuador queremos. ¿Queremos un Ecuador más técnico, más científico, más agrícola, más minero? Y una vez que el país en sí, en estas mesas de diálogo, decida qué tipo de país queremos, tenemos que ver qué tipo de educación damos a estas personas que van a ser los ciudadanos que van a llevar adelante este proyecto país. Y una vez que vamos a ver el tipo de educación, tenemos que ver la forma, el cómo, la metodología, la pedagogía y el contenido. Y a su vez, cuáles son los profesores o cuál es el perfil de profesores que va a formar a ese futuro ciudadano, el que va a impartir la formación, no solo educación. El sistema educativo tiene que dar la parte educativa, que es la ciencia, el conocimiento y los valores, ética, la formación. Esta última parte está perdida en nuestro sistema. Y por último, con eso ya establecer el proyecto país y todos colaborar, familia, sociedad, escuela y autoridades. Es como una mesa que tiene 4 patas. Doctor, usted se ha referido al sistema educativo. El sistema educativo acá en nuestro país tiene falencias que desembocan en consecuencias. Por ejemplo, factores que modifican al sistema educativo, falta de infraestructuras adecuadas, por ejemplo. ¿Qué otros factores usted ha podido ver en el recorrido como exministro ahora de Educación? Bueno, la infraestructura es algo real. Lamentablemente nuestro país está atravesando una situación económica muy negativa, dejada por los gobiernos anteriores, pero esto va a recuperarse. Las medidas que se están tomando parecería que van a dar buen resultado. En todo caso, tiene que mejorarse la infraestructura y con infraestructura hablamos no solamente de la edificación de los ladrillos, sino los utensilios, las herramientas, la internet, que haya acceso a la conectividad en todas las instituciones. Y eso a su vez tiene que fortalecer al magisterio. El magisterio tiene que ser reforzado, tiene que hacerse un real respeto a la profesión del magisterio. No es que cualquiera va y le pide un trabajo y dice, deme un trabajo aunque sea de profesor. Estaba leyendo una noticia que un montón de bachilleres van a ser nombrados profesores, cosa que es inaudito porque un bachiller a duras penas alcanza a saber lo elemental y de mala manera como están saliendo los bachilleres actuales. Y ser profesor, esos que no saben e ignoran muchas cosas, van a impartir ignorancia a su vez a los otros estudiantes, cosa que se rompe el real círculo necesario. Debería retornarse los normalistas, los colegios normalistas, donde ahí sí, en lugar de salir bachilleres en ciencias, en computación o en cualquier cosa, salían bachilleres en educación y eran los profesores que iban a las escuelas y esos realmente eran reales profesores. ¿Qué políticas se puede utilizar, por ejemplo, acá en nuestro país para evitar un poco la deserción escolar? Primero, tener conceptos claros de qué es lo que queremos formar. La deserción se da por falta de conocimiento, por falta de empatía, por falta de estímulos, por falta de controles, por problemas al interior de la escuela como el acoso, el bullying. También se da por la falta de rigurosidad académica y la falta de disciplina al interior. Que nosotros tenemos colegios donde los profesores son amenazados por los alumnos que si los dejan años les van a dar bala. Y ya han habido casos de 2 o 3 profesores, si mal no recuerdo, que han sido asesinados por estudiantes que los han dejado de años o no le han puesto la nota que han querido. Eso tenemos que cuidar, reforzar al magisterio, reforzar el sistema educativo y cambiar el pensum, la metodología. Hacer una reforma total al sistema educativo, pero no desde los escritorios de los quicuyos progres genéricos, wokes, enquistados en el ministerio, sino con la participación de la sociedad. Pero la sociedad que conozca educación. Tampoco podemos poner a cualquier persona que vaya a opinar de educación, porque cada quien pretende hacer las cosas como ellos entienden. Tienen que ser especializados, las grandes mesas, para con el Ministerio de Educación sacar adelante el proyecto. Según las estimaciones de la UNICEF, menciona que 3 de cada 10 jóvenes están en el nivel de analfabetismo. De su experiencia, doctor Pazley, ¿cómo podríamos contrarrestar aquello? Bien,
Existe dos tipos de analfabetismo. El de lectura real, de la decodificación de las palabras, y el de analfabetismo digital. En los mayores, nosotros tenemos un alto número de analfabetismo digital que yo podría decir que llega a un 80% en las personas adultas mayores. En los jóvenes, como dice la funcionaria de UNESCO, es preocupante porque salen incluso del colegio sin saber leer y escribir. Medio descifran, pero no entienden lo que leen. No pueden escribir oraciones en sentido compuesto. No pueden escribir una buena redacción de unas 10 líneas. No tienen concatenación, no hilvanan ideas y no leen en forma corrida. Eso es parte del analfabetismo funcional y eso sí creo que son 7 de cada 10 lo que se encuentra en esa situación. Lo que hay que hacer es volver a la estructura real de un sistema educativo. No que pasen porque pasen, así no sepan, así tengan que repetir, pásalo, pásalo, pásalo. Y ese es el problema que tenemos. Y ese producto que llega a las universidades producen malos profesionales porque en las universidades también hay un sistema de evaluación que si entran 100 tendrían que salir 100 para ser mal evaluados. No importa que no conozcan, pasen, pasen, pasen. ¿Cómo mejorar la educación, por ejemplo, ir de la mano con la tecnología, que es lo actual? Bueno, en este momento no se puede concebir un sistema educativo sin tecnología. Hablando de tecnología, hablemos de software, que es lo que se necesita en el sistema de Internet. Hablemos de computadoras, hablemos de sistemas que son para experimentar en biología, en física. Todo este equipo tecnológico es muy necesario. Si bien el sistema educativo fiscal adolece de los recursos necesarios, vemos que existen colegios particulares que tienen muy buenos equipos en ese sentido. Ellos sí se han preocupado. Y eso es lo que hace que se empiece a desbalancear el sistema, siendo malo que lo diga, pero el sistema particular, no todo, ciertas instituciones tienen mejor calidad educativa porque aplican mejores controles, mayor rigurosidad académica, más disciplina al interior, más respeto. En esos lugares se dan mejor sistema educativo que en los otros colegios del país. Usted está cerca a la academia y la educación superior es el pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país, pero cada vez el libre acceso está lejos. No hay oportunidades. Usted ha sido rector de la Universidad de Guayaquil y debe haber tenido este tipo de comentarios. A ver, nosotros confundimos el libre acceso con igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es que todos los seres humanos tengan la misma oportunidad de ingresar a la universidad. Pero esa oportunidad está dada en que se abren los cupos y que todo el mundo puede aplicar. Ahora, es el estudiante quien a su vez en su carrera tiene que ir formando esas oportunidades, tiene que ir modelando sus experiencias y sus conocimientos. De esa manera, si nosotros hablamos que van un estudiante con mayor conocimiento porque ha tenido un mejor sistema de estudio en su colegio, con 10 estudiantes que no han podido acceder a ese sistema de enseñanza que ha tenido ese estudiante y llegan con su analfabetismo digital, analfabetismo funcional, que 7 de cada 10 no comprenden ni descifran la escritura, entonces esos 7 no van a ingresar. De seguro que ingresa ese único que tiene mayor conocimientos. Entonces empiezan a confundir la preparación de ese un estudiante con la falta de preparación a los 7, a que entonces la diferencia entre ricos y pobres es el que más tiene y el que menos tiene. No, la diferencia es en que entre más sabe y menos sabe. Hay chicos que van a los colegios a quemar banca, a sentarse y nada más, y esos no les interesa estudiar. Van obligados, según ellos dicen. Ellos tienen otra idea, salir a hacer gatilleros, rulay o lo que sea. Ellos quieren hacer plata rápido sin trabajar, la ley del mínimo esfuerzo. Y eso es lo que ha fomentado todo este grupo de progres genéricos, anarquistas, woques. El Estado te tiene que dar todo, el Estado te alimenta, el Estado te da... No, señor, nosotros generamos nuestro bienestar y
y contribuimos al Estado para el bienestar común. La metodología, la visión de la educación y el esfuerzo propio, la preparación de cada estudiante en emprendimiento, esfuerzo, independencia y todos estos valores, principios que tiene que dar la educación es lo que tiene que reforzarse en nuestro país. ¿Qué significa para usted, doctor Roberto Pazle, un plan de capacitación para un docente para la inicial, educación media, superior? ¿Está debidamente capacitado un docente? Se supone que cuando salen de la universidad con su título está capacitado, mas no todos lo están. Ellos tienen su cartón y nada más. Debería implementarse en el sistema nacional, no solo fiscal. En los particulares sí se hace que en los 2 meses de vacaciones o de no trabajar con los estudiantes, 1 mes se dedican a la capacitación del profesorado. 1 mes, obligatoriamente. De esos 2 meses que los estudiantes se van de vacaciones, los profesores tienen que completar notas, preparar el próximo año y de ahí prepararse durante 1 mes en las modernas tendencias, en metodologías, en inteligencia artificial, que ahora está tan en boga. Todo eso se prepara. Y de ahí tiene 1 mes real de vacaciones. En la empresa privada tienen 1 mes de vacaciones. 15 días serían, pero aquí se le da 1 mes por su esfuerzo y tanta cosa. Debería prepararse a nivel nacional estas capacitaciones. Cuando estuve en la primera gestión del Ministerio de Educación, nosotros hicimos una capacitación general a todo el Magisterio Nacional. Allí logramos la contribución de las escuelas de filosofía, las facultades de filosofía de todo el país, las universidades, los gobiernos seccionales. La UNE, una entidad que siempre ha sido calificada como confrontativa, beligerante y negativa, contribuyó en aquella ocasión para la capacitación general a todos los profesores. Eso tenemos que hacer. Hasta el último profesor del campo era capacitado. Todos los años y instaurar como norma, porque el conocimiento se va pasando de actualidad con el tiempo. Entonces tenemos que irlo mejorando. Pienso que tiene que reforzarse el sistema de capacitación y también los pensos y los sistemas de estudios de las facultades de filosofía. Ahora bien, doctor, en el tema de la educación dual, porque muchas veces se habla de que no hay generación de empleo, que hay falta de oportunidades, ¿se debe implementar de manera severa la dualidad 50-50 a 50 en la institución y en la empresa para que estas personas adquieran un empleo de forma técnica? Bueno, nosotros vemos que en nuestro país existe la educación normal, el bachillerato y la educación técnica. La educación técnica es aquella que prepara al estudiante para que en el término del bachillerato sea ya una persona con conocimientos de producción, de productividad, de alguna técnica y ciencia que pueda trabajar. Esa es la educación técnica. En otros países como Alemania existe la educación dual que mientras esté estudiando consiguen trabajo en una empresa para que vayan haciendo prácticas. Esto aquí se lo ha querido implementar y se lo ha implementado en parte ya sea con la educación técnica y con las pasantías profesionales. Pero las pasantías profesionales realmente son un periodo que se lo hacen ya al término del bachillerato, un tiempo que lo va adaptando al sistema laboral, al estudiante, para cuando salga sepa cómo se trabaja. Pero lo que sí tenemos que reforzar es la educación técnica con sistema dual que debería el Estado, sobre todo en los colegios fiscales, ver cómo une estas dos corrientes de la educación técnica con la educación dual para que vaya formando los profesionales. Lo mismo ya en el tercer nivel o en el nivel de educación superior. Las carreras intermedias son lo que deben tener mayor preferencia para aquellos que no van a ser académicos. Los títulos académicos son para aquellos que se van a educar a las ciencias duras, a estudiar, a hacer teorías, a componer otra circunstancia dentro del trabajo que va a ser más mental para producir ciencia. Esas son las carreras clásicas. Pero la educación intermedia que va a formar técnicos en computación, técnicos en mecánica, en gafitería, ebanistería, eso es muy necesario. Nosotros tenemos muy buenos
operarios, muy buenos maestros, a ese nivel. Hay otros que siendo buenos no tienen la práctica y técnica del trabajo y son incumplidos, son irresponsables. Entonces, a eso tienen que irse formando para que sean, además del conocimiento y de la buena arte que tienen, que sean cumplidos, que manejen bien sus negocios, que manejen una matemática financiera adecuada. Todo eso es lo que tiene que irse reforzando en la educación técnica, dual y en las profesiones intermedias. Doctor, ¿qué puede usted rescatar de las propuestas del gobierno del presidente Daniel Noboa en cuanto a los acercamientos que ha tenido con estudiantes de la academia, por ejemplo, becas, proyectos que tiene? ¿Qué puede rescatar usted? Todo cuanto se contribuye al sistema educativo es positivo. El sistema de becas es muy positivo. En el gobierno de Rafael Correa se prefirió mandar a los hijos de los funcionarios o de los partidarios al exterior a estudiar a grandes universidades, 150.000, 200.000 anuales. Aquí con 200.000 se preparan a 50 estudiantes en las universidades ecuatorianas y se le da conocimientos, títulos. Y no solo universidades, también en los institutos técnicos y tecnológicos que dan educación superior. De tal manera que eso es positivo. El apoyo a la educación fiscal es muy positivo, al Ministerio de Educación es muy positivo. Lamentablemente en el Ministerio de Educación hay que ir más allá, no solamente la ministra que tiene muy buenas ideas, muy buen concepto, pero ella está rodeado del personal que quedó desde el tiempo de Rafael Correa, que son progres, genéricos y walkers. Le consulto a usted, doctor Roberto Paglia, cuando usted fue ministro de Educación, ¿le alcanzaba el presupuesto que le destinaba el Estado? Nunca. ¿Gasto corriente a lo mejor era superior? Nunca alcanzaba el presupuesto. El gasto corriente se iba el 80% del presupuesto. En la actualidad hay la disposición del que el 6% del Producto Interno Bruto tiene que ser destinado a la educación y creo que no llega sino al 4%, 3.5%. Esperemos que el actual gobierno logre romper esa barrera de retroceso porque en la parte social nunca han dado suficiente aporte los gobiernos, ¿no? La educación es la base de todos los problemas que estamos viendo en nuestro país. Esa es la base. Tenemos que ser claros. Si no hay buena educación en el país, nunca vamos a tener buen producto ciudadano. Va a haber irrespeto, los hogares no van a formar a sus hijos. De tal manera que las ofertas y los que está cumpliendo el presidente, pienso que es muy positivo dentro del sistema educativo. Para finalizar esta entrevista, doctor, y le agradezco por habernos aceptado, ¿cuál es el mejor legado que tiene usted como una persona que ha transitado en educación, en todos los niveles? El mejor legado de Roberto Paglia y de su familia, si lo veo desde mi punto de vista personal. Como contribución a la sociedad, pienso que en todos los lugares que he elaborado, tengo 53 años en la docencia, he estado en escuelas de campo, de ciudad, de partes marginales, escuelas, colegios, jardín, universidad. He llegado hasta el Ministerio de Educación 2 ocasiones y pienso que la rectitud, la metodología de la enseñanza es lo principal, mantener un criterio real de la calidad académica y la rigurosidad de la enseñanza unido al procedimiento conductual de la disciplina, del respeto y del cumplimiento de las normas existentes, sobre todo la enseñanza en principios, en valores, en ética, en moral. Todo eso es lo que va formando al ser humano. Una vez más, el doctor Roberto Paglia, queremos agradecerle por haber conversado con Caché FM 90.9, una radio sin límites. Muchas gracias otra vez más, Luis. Gracias a los directivos y personeros de Caché FM, con Clever Chica. Gracias a todos, gracias, conciudadanos.